para la localidad de Pihue. ¿Sí? Eso, para conseguir ese dato, pidiéndoselo a la base de datos, yo puedo hacer ese select a la base de datos, me trae los 10 pedidos que se vendieron en Pihue, y yo puedo sumarlos, agarrar una calculadora y los puedo sumar. Pero si no, también este motor de base de datos lo que me va a hacer es, no, mira, hay una forma, yo te ofrezco una forma más fácil, es agrupar por localidad donde el nombre sea igual a Pihue, y yo te traigo ya te lo traigo sumado, yo hago la suma, no tenés que vos pedirme los resultados y ponértelos a sumar, ¿sí? Ahí ya nos metemos en manipulación de datos. ¿Cómo son las sentencias para yo empezar a jugar a obtener resultados o a escribir cosas en la base de datos? ¿Sí? Estos dos lenguajes son recontra similares, no es que estamos aprendiendo todo un lenguaje nuevo. De hecho, no los vamos a saber identificar, pero sí corresponde ver en la teoría que un sistema de base de datos provee de dos tipos de lenguaje, el de definición y el de manipulación. Para nosotros va a ser un solo lenguaje, vamos a saber que esto así se hace en Postgres, lo mismo, cambiando esto y esto se va a hacer en SQL Server, y algo parecido, cambiando un poquito, se va a hacer en MySQL. Cuando nosotros, esto también, ¿qué sucede? Vieron que ustedes cuando programan, se ponen a programar en PHP y, no sé, querían acceder al valor de la fecha de hoy y escriben day to day. Y la verdad que PHP no tiene una función que se llame day to day. ¿Qué va a pasar? Cuando la quieran compilar, el resultado va a ser que day to day no existe. Bueno, ahí lo que nos toca es averiguar cómo, si no, no sabemos todo. Vamos a un manual de PHP y nos va a decir, no, si querés tener la fecha de hoy, es today. Bueno, perfecto. Entonces, corrigen. Creo que estoy borrando acá. Corrigen esa sentencia y vuelve a compilar. Bueno, acá es lo mismo. Nosotros vamos a empezar a escribir la sentencia para crear una tabla y si nos equivocamos, el compilador nos va a decir, no entiendo lo que quiere decir, lo que nos va o sea, no, nos va a decir que la misma forma, el creat no es creat. Esta función, el creat en Postgre no se entiende. Bueno, vamos a tener que ir al manual y ver que creat en realidad se escribe create y ahí le vamos a correr a las instrucciones y va a pasar sin problema. ¿Sí? Eso es lo que nos va a ofrecer es el lenguaje de definición, un compilador propio para convalidar esas instrucciones. Todo esto se almacena en un archivo que se llama diccionario o directorio de datos. ¿Sí? Esto, a su vez, este diccionario se lo llama como metadatos y son los que después se van a consultar cuando nosotros querramos leer o modificar ese sistema de manejo de base de datos. Profesor, estamos viendo la presentación del PowerPoint. ¿Está mostrando otra cosa? No, eso. Lenguaje de emisión de datos. Ah, pensé que estaba mostrando algún grafiquito. Ah, no. Nosotros en un motor de base de datos no significa que tengamos una sola base de datos. Si nosotros vamos un servidor de base de datos va a tener infinitas bases de datos, cada una con su propia estructura. Nosotros lo que vamos a hacer es, para cada una de ellas, respetarle el lenguaje que conoce ese motor de base de datos y escribir en función de eso. ¿Sí? El lenguaje de manipulación de datos, como ¿Y dónde estaría ese manual? Que nosotros que se puede. viene acompañado de cuando instalamos PostgreSQL, vamos a ver que tenemos una ayuda y ahí Sí. vamos a obtener la información. De todas formas, no es que se lo tienen que, no que les voy a dejar solos en esa. Vamos a ir escribiendo el código, por eso se elige un sistema de base de datos, en este caso la UCTO elige basarse en Postgre porque es gratuito,
Entonces, no hay problema de licencia, todo lo pueden instalar. Y vamos a trabajar en función de eso. Pero el concepto, no importa que después nos contraten para trabajar en SQL Server, SQL Server es el sistema de manejo base de datos, pero desarrollado por Microsoft. ¿Sí? El SQL Server es con licencia paga, el SQL Server Express es una versión limitada en cuanto a funcionalidades, pero gratuita. Entonces nosotros podríamos tener, es la idea, que nosotros, el Postgres es completo, ¿sí? No está limitado en ningún tipo de operaciones. El SQL Server Express está un poquito más limitado, es más para un ambiente universitario, pero si tendríamos que trabajar, por ahí está bueno buscar en un proyecto grande, buscar algo que que esté completo en cuanto a sus funcionalidades. O bueno, como siempre pasa, tocaría pagar la licencia de SQL Server. Pero para aprender, para lo que es aprender, podemos tener, de hecho es la idea, trabajar con Postgres, las operaciones o el lenguaje de definición y el lenguaje de manipulación es lo que vamos a ver a lo largo de la materia, pero a su vez vamos a ir viendo cómo se reescribiría en caso que ustedes trabajen el día de mañana para SQL Server, lo que estamos aprendiendo, cómo se escribe en otro motor de base de datos. Y hay cosas que podemos no saber y lo que vamos a hacer es ir a Google y escribir cómo se escribe. Quiero hacer una transacción en SQL Server y ahí va a salir los resultados y vamos a ver que la palabra transaction en realidad se escribe trans y con eso después el resto todo funciona. ¿Sí? El lenguaje de manipulación es como veníamos hablando, de cómo obtener información, cómo agregar nueva, cómo borrar, cómo modificarla. Y los lenguajes van a poder ser procedimentales, operacionales. Vamos a hacer un procedimiento, vamos a hacer una función que va a recibir parámetros. Esto es como cuando ustedes desarrollan, vieron que un objeto tiene, ustedes le agregan funciones u operaciones. ¿Sí? ¿Ya lo vieron eso? Sí. Perdón, ¿cómo? Que un objeto, ustedes, aparte de declarar los atributos, también le declaran qué operaciones hacer con ese objeto, o método, como me aclara acá Diego. Sí, sí. Sí, sí. Bien, bueno, esos son, nosotros con procedimientos, la base de datos nos ofrece herramientas para desarrollar procedimientos, que no son exclusivos de una tabla, por ahí haciendo la analogía con una entidad a nivel de objetos, sino que esos procedimientos van a estar disponibles por medio de un nombre para que sean usados por nuestra aplicación desarrollada con PHP o desarrollada con C#. ¿Sí? Yo llamo a un procedimiento de insertar o alta de nuevo usuario y yo llamo a un procedimiento, ¿sí? a un nombre de un procedimiento y le paso los 5 datos. Ese procedimiento puede estar o va a estar escrito en lenguaje en nuestro caso, de Postgres. Pero si el cliente por alguna razón decide migrar el desarrollo que nos pidió a SQL Server, porque va a montar un servidor de SQL Server, nuestra aplicación va a seguir funcionando. Lo que vamos a tener que cambiar nosotros es escribir otra vez este procedimiento con el lenguaje que necesita SQL Server, pero respetemos el mismo nombre. ¿Sí? Le dejamos el mismo nombre, entonces en la aplicación cuando llame al procedimiento insertar nuevo alumno, ni se va a dar cuenta que cambió, que pasó de Postgres a SQL Server, porque la aplicación sigue llamando al mismo nombre de procedimiento. Lo mismo que sucedió de fondo, que lo vamos a ver solamente nosotros, es que se reescribió porque ciertas operaciones en Postgres eran escritas de una forma y en SQL Server de otra. ¿Sí? Pero nos queda un software totalmente funcional y reusable, que por ahí es lo que siempre se machaca en nuestros desarrollos. Que sea lo más reusable posible para que si algo cambia, no nos requiera cambiar todo.
vayamos directamente a modificar lo que haya que modificar sin tener que perder tantas horas de desarrollo. Manejo de transacciones. Bueno, como les decía hoy también, una transacción es una colección de operaciones que realiza o que es tomada como una única operación en una base de datos. ¿Sí? Pueden ser, no, infinitas no, pero puede ser un gran número de operaciones, pero lo que necesita, por eso yo como desarrollador decido que eso sea una transacción, las quiero aplicar a la palabra todo o nada, que es como el concepto de atomicidad. O se hacen todas las operaciones bien, o no se hace ninguna. Gonzalo se equivocó. Ahí está. Por ahí este ejemplo siempre, el más básico es en una transacción bancaria. Nosotros tenemos una transacción T que transfiere 50 pesos de la cuenta A la cuenta B. ¿Qué pasa? Yo para hacer esa transferencia tengo que sacar 50, leer el saldo de A. A tiene 100 pesos. Lo leo, hago 100 menos 50, tengo que escribir en A 50. Si eso termina ahí, yo acabo de eliminar del sistema bancario 50 pesos. ¿Sí? A tenía 100, yo a A le saco 50, escribo el nuevo saldo de A 50. Pero yo de esos 50 se los tengo que pasar a alguien para mantener la integridad. El enunciado de que se los pasa a B. Pero si por alguna razón se cortó la luz o nada, el sistema se cayó, puede ser que yo esos 50 pesos por haberse sacado A y no se los llegué a dar a B, se hayan perdido y no haya forma ya de rastrearlos. ¿Sí? Entonces eso sí va a una transacción. Son dos operaciones que yo necesito hacer sí o sí al mismo tiempo. En el concepto lo que significa al mismo tiempo es que se hagan las dos operaciones o que no se haga ninguna. Porque si se hace una sola de esas dos, me queda las cuentas inconsistentes. ¿Sí? Entonces, yo ahí, cuando me digan, quiero desarrollar una aplicación que transfiere saldo o que transfiere importes, yo me tengo que dar cuenta como desarrollador de que esa operación, la importancia que tiene esa operación para que se hagan a este nivel, de a todo o nada, o que sea bien atómica, por los riesgos que se implican. Entonces, Perdón, ¿y las criptos funcionan igual? las cripto por ahí es bastante más complejo que 50 pesos. Lo que hace, en el caso de la cripto es, por eso se llama criptomoneda, es un encriptado. No la criptomoneda, sino la tecnología de base de datos que está detrás, ¿no? Ah, no, eso sí, siempre, cualquier aplicación que maneje dinero sobre todo, pero a veces modificación de medidas no sé, de algún software que esté midiendo o esté pronosticando el clima y que empiece a detectar vientos más fuertes, eso también tiene que ser atómico. Yo leo un dato del viento y lo tengo que ir a escribir en la base de datos para que el resto de los usuarios que están conectados a mi base de datos leyendo el dato del viento, lean un dato, si yo lo estoy por escribir, no darles el dato previo, esperar a que yo escriba el nuevo dato del viento y después les brindo a todas esas lecturas le brindo una información actualizada. Esto, por ahí, la verdad que casi siempre que tenga una escritura-lectura, vamos a tener que hacerlo en una transacción. Ahora, no significa que toda nuestra aplicación en base de datos sea dentro de una transacción. Hay cosas que no ameritan estar dentro de una transacción, o nos vamos a nosotros a dar cuenta que puedo que no. ¿Por qué? Porque todo dentro de una transacción, como les contaba, cuando yo tengo una transacción, va probando si puede realizar las operaciones. Si las puede realizar, termina y hace un commit. Esto es, lo que fue probando de hacer, está todo ok, y realmente lo plasma.
pero no a medida que lo empieza a hacer, por esto no lo hace, prueba de hacerlo. Y ahí ya pierde tiempo, es probarlo para después confirmarlo, que si nosotros estamos sin transacción de por medio, haciendo todas las tareas de una. ¿Se entiende? Siempre va a ser más costoso en tiempo probar y confirmar que directamente confirmar. Lo que nos aseguramos con probar es que pasan todas las operaciones bien, entonces ya sé que no corro ningún tipo de riesgo y confirmo. Pero si yo voy confirmando tareas, confirmando, me falla una, no puedo volver para atrás, porque todas las anteriores yo ya las confirmé. Entonces, para volver a un estado inicial, tengo que meterme en el sistema, empezar a modificar yo las tablas que yo sé que se hicieron mal y volver para atrás. Un sistema de motor de base de datos me ofrece herramientas para que yo no tenga que hacer ese trabajo tan manual. Entonces, es nuestro trabajo darnos cuenta de dónde y cuándo amerita poner todas las operaciones en una transacción. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo, sin tener que pagar el costo de probar y luego confirmar, para que no sea una aplicación lenta. ¿Sí? Esto es un poquito más de eso. Después que yo ejecuto con éxito la transacción, yo lo que voy a encontrar es que se debe preservar la consistencia. Si yo tengo que pasar plata de A a B, la suma de las cuentas tiene que ser la misma al final que al principio. ¿Sí? Porque yo no estoy gastando en otra entidad, yo estoy pasándole de plata de A a B. Si A tiene 100 y B 50, ¿sí? Eso da 100 más 50 da 150. Si yo transfiero de A a B 50 pesos, al final de esa transacción yo tengo que seguir teniendo 150 entre las dos. Nada más que ahora distribuidos distintos. A tenía 100, B 50, ahora va a pasar al revés. A se queda con 50 y B con 100. Pero la suma de las dos es 150. Eso es lo que me va a tener que convalidar o lo que yo le exijo a la base de datos. Consistencia. En el estado inicial y el estado final, en este caso, en este ejemplo, la suma de esas deben ser iguales. Y la transacción está encargada de que eso se cumpla. ¿Sí? Por eso es importante el tercer punto. Dice, después de la ejecución exitosa de la transferencia, los nuevos valores de la cuenta A y B deben persistir, a pesar de la posibilidad de fallas en el sistema. ¿Sí? Esto es lo que... Después, ¿cómo el motor de base de datos logró desarrollar esto? La verdad, no es algo a lo que nosotros nos tenemos que poner a pensar. Solamente saber que un motor de base de datos nos da esta herramienta, usémosla. Nos garantiza que al poner operaciones dentro de una transacción, o se cumplen todas las operaciones, o no se cumple ninguna. ¿Sí? Sí. Administrador. Este es el rol más importante que vamos a encontrar en una base de datos, y es el fundamental que nos quede cuando nosotros desarrollamos algo, que nos quede expuesto este rol. Porque este rol decide absolutamente todo. ¿Sí? Por eso muchas veces pasa, han escuchado hablar de hackeo de sistema. El hackeo del sistema en realidad es alguien que se adueña de la base de datos de ese sistema, no es ni más ni menos que eso. Una vez que alguien se adueñó de la base de datos del sistema, puede encriptar todo y hacer que esos datos automáticamente no estén más disponibles para quien los usaba a diario. Hasta que, como se negocia esto, hasta que deposite tanta plata o me dé criptomonedas, que es una moneda no rastreable, o lo resuelvas de una forma extorsiva. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Que quedó al descuido de nuestra base de datos y pudieron
agarrar nuestra base de datos con un modo administrador. Entonces ahí cierran todos los permisos y automáticamente mi aplicación, que está a un nivel más arriba, consultando la base, cuando yo me quiero conectar me puede decir que no hay información disponible porque la base de datos es lo que está hackeado. ¿Sí? Siempre cuando escuchen un caso de hackeo, más allá que a veces el hackeo puede ser, yo no sé, quiero entrar al diario a Infobae y cada vez que entro me muestra una pantalla de, no sé, de cualquier cosa. Bueno, ahí lo que está pasando es, en el fondo, que se ha metido también en la base de datos de un servidor que devuelve a qué página apuntar y termina devolviendo una cualquiera. Le cambiaron un dato en un registro. Pero a veces sucede que el caso es mucho más grave. Ha pasado a nivel nación, por ejemplo, no sé si lo escucharon, pero en migraciones, hubo una vuelta que hackearon el sistema y la gente que estaba queriendo ingresar a Argentina o salir de Argentina, por un par de días no había información de quién era esa persona, porque estaba hackeada la base de datos y estaba bloqueado el acceso. Entonces, quería salir el número de documento 29.400.002 y no se podía preguntar quién era. Si el documento físico que traía esa persona, realmente yo lo tengo almacenado en mi base de datos así. ¿Sí? Porque estaba totalmente bloqueada. ¿Por qué se bloqueó? Por esto que decimos, nosotros cuando instalamos, que los que lo hayan podido instalar van a ver que al momento de instalar le dice el usuario administrador y qué clave tener. ¿Sí? ¿Se lo pasaron por eso? Los que instalaron. Sí, ya pusimos una clave. Bueno, en nuestro caso, que vamos a hacer juegos y nada, queremos entrar de forma directa, elijamos claves fáciles. Pero cuando montemos esto realmente en un comercio en serio o en una empresa en serio, tengamos mucho cuidado con elegir palabras como test o como admin, porque les vamos a estar regalando a quien entre toda la información de esa empresa, y si a su vez, no sé, estamos en un servidor que encima abastecemos, tenemos la base de datos de muchas empresas, estamos complicando la existencia de todos esos. ¿Sí? Y va a ser nuestra responsabilidad, porque la empresa no va a tener la culpa de que nosotros hayamos elegido una clave tan básica para un usuario tan importante. Pero, Perdón, y solamente con eso, con elegir una clave difícil, ¿es no dejar expuesta la base de datos? No, esa es una de las primeras. Después tenemos que, no sé, también proteger el servidor con que no, porque por ahí puede ser que entren a nuestra red y con que se logren encontrar en qué máquina es donde trabaja el DBA y tenga el usuario logueado, pueden hacer lo mismo. ¿Sí? No es muy, la seguridad de sistemas es un mundo totalmente aparte. Pero sí, como nosotros, ¿cómo podemos ayudar? Elegir una buena clave para el administrador y a su vez, como vamos a ver cuando empecemos a trabajar, es limitar mucho, tratar de no usar, por ejemplo, el administrador. La verdad, creemos el motor de base de datos y usemos, cuando estemos trabajando en serio, el administrador lo menos posible. Y empezamos a crear usuarios con permisos mucho más acotados. Que solamente pueda un usuario, nosotros nos hicimos el software Acoto, y en nuestro servidor de base de datos tenemos la de Coto, tenemos la de Carrefour, tenemos la de Walmart, que el usuario que se loguea en las distintas PC de Coto solamente tenga permiso para entrar a la base de datos de Coto, no tenga permiso para entrar al servidor en modo administrador y que pueda ver el resto de la base de datos. De última, ahí lo que hacemos es, si hay un problema, ya lo empezamos a acotar. O a su vez que hay tablas que ¿va a haber un usuario administrador por cada base de datos? Sí, pero a su vez cada tabla le podemos dar un montón que los accesos los empecemos a dar en forma limitada. No sé, tenemos el usuario que carga las facturas. Bueno, que solamente cargue, le damos permiso a escribir sobre las tablas y consultas sobre las tablas relacionadas a facturas. No le damos permiso sobre las tablas que hablan de stock. ¿Sí? Y lo mismo al revés.
a los que manejan stock solamente le damos acceso a las tablas de stock, pero no le damos permisos a las tablas donde está la información de las cuentas corrientes. Para que si alguna de esas computadoras queda hackeada, el impacto negativo sobre nuestra base esté bastante más limitado. Por eso está buena lo que nos ofrece este motor de base de datos. Un motor de base de datos nos permite definir una cantidad de accesos infinitas, donde podemos decir, todo el usuario básico siempre va a acceder en modo lectura, cierto grupo de usuarios le voy a dar un poquito más de permiso porque pertenecen al grupo de ventas, porque pertenecen al grupo de stock, porque pertenecen a un grupo, entonces pueden también, aparte de lectura, escribir, pero en ciertas tablas, no en todas. Y después sí vamos a tener el usuario administrador, que ese es cuando nos digan, bueno, ahora queremos tener más información, que amerite tener, no sé, una tabla nueva. Bueno, sí, nos vamos a meter como administrador, creamos esa tabla y empezamos a operar. ¿Sí? Pero nosotros podemos conceder autorización a los datos en este nivel de detalle, en tal grupo de usuario, solamente a tal tabla, y a su vez, solamente lectura o lectura y modificación, y eso lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Por eso también lo que veníamos hablando es, vamos a tener distintos tipos de usuarios, o al menos cualquier motor de base de datos lo podemos desarrollar en 4, que van a ser los programadores de aplicación, que esto es quienes interactúan con el lenguaje de manipulación, quien va a crear el stock procedure, para que después nosotros nos conectemos. Los usuarios sofisticados, que no son los que escriben, no es el que escribe el programa, pero usa los lenguajes de consulta. Los especializados, que ya van a empezar a escribir aplicaciones como especializadas o actualizaciones de datos. Y los ingenuos, por así decirlo, que son los que usan en modo, no es ingenuo porque no sabe nada, sino es ingenuo porque son el que menos permiso van a tener sobre las tablas. Un usuario podemos tener dos usuarios, por ejemplo, en consulta al cliente, el que solamente los lee, o alguien que también se encargue de crear clientes o modificar clientes. Y no necesariamente va a ser el mismo. ¿Sí? Podemos dejar esa tarea solamente a uno, que se loguea con su clave, y permite hacer un alta a un cliente. Y después podemos tener 10 clientes más, que solamente, 10 usuarios más, perdón, que solamente consulten la tabla de clientes. Por ejemplo, ahí sería más o menos cómo se podría ver este diagrama que le acabo de explicar. Vamos a tener usuarios ingenuos que usan las interfaces de la aplicación, programadores de la aplicación, usuarios sofisticados que van a escribir las consultas, que después van a usar los usuarios ingenuos, y administrador de la base de datos, quien va a tener acceso al esquema de la base de datos, esto es, a borrar tablas, a agregar columnas, a cambiar algún atributo de alguna columna. Esto ya, acá estamos metidos en el sistema base de datos, en el motor, y a su vez tenemos estas capas, que tenemos un precompilador, cuando nosotros escribimos una aplicación, el compilador de un lenguaje de manipulación, por eso esta consulta pasa por el compilador, el administrador que va a escribir el esquema, lo que él escribe va a pasar por un intérprete de lenguaje de definición, esto es LDD, es el lenguaje de definición, el compilador de LMD es el lenguaje de manipulación. Este es el que indica si esta consulta está bien escrita para Postgres, este es el que va a decir si está bien o no, y dónde tendríamos el error en caso que lo haya. No sé, como les decía el ejemplo de hoy, la fecha de hoy, si yo quiero escribirla en una columna, y yo escribí get today, capaz que en Postgres con today alcanza.
¿sí? Esa duda nos la vamos a sacar usando el manual de ayuda de cada motor de base de datos. Cualquiera de estas, después del compilador, pasa por un código de programa de aplicación y se ejecuta en el motor de evaluación de consultas. Este motor de evaluación de consultas evalúa si la consulta a hacer va a un gestor de transacciones o a un gestor de buffer, donde deja ahí los valores. Luego de este gestor de buffer pasa al gestor de archivos, porque, ¿qué pasa? Hoy hablamos de archivos. Al fin y al cabo, un motor de base de datos se almacena en archivos. ¿Sí? Vamos a ver que por una base de datos vamos a tener un archivo, pero internamente va a estar lleno de información, donde vamos a tener los archivos de datos, los índices para acceder a las tablas, datos estadísticos de cuánto está tardando en acceder a cada tabla, y en función de eso recomendarnos crear un índice o no, y el diccionario de datos, que es como la guía telefónica. Nosotros hacemos los índices, perdón, el diccionario de datos es donde el intérprete va a buscar las palabras válidas para su lenguaje de definición. El índice es lo de la guía telefónica. Nosotros tenemos el archivo de datos y está relacionado con los índices que creemos para cada tabla, para cada columna de cada tabla. ¿Qué pasa? Lo ideal sería creamos una tabla y le metemos todos los índices que querramos. ¿Cuál es la desventaja de eso? Que crear índices ocupa espacio. Si nosotros, por pensar que tener una tabla con muchos índices va a mejorar el rendimiento, capaz que también es encontrar el balance correcto. De hacer los índices que precisemos. Nosotros vamos a crear índices por las columnas por las que nosotros pensamos que nos van a consultar. Después vamos a encontrar que con el uso de la aplicación empiezan a haber